La presentación del grupo 4 tema tenemos impuestos a la renta para sociedades. Artículo 37. Tarifa del impuesto a la renta para sociedades. Los ingresos grabados obtenidos para sociedades constituidas en el Ecuador, así como para las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras domiciliadas en el país, aplicarán la tarifa del 25% sobre su base imponible. No obstante, la tarifa impositiva será la correspondiente a sociedades más los 3 puntos porcentuales. La adición de los 3 puntos porcentuales aplicará a toda la base imponible de la sociedad, cuando el porcentaje de participación de acciones, socios, partícipes, constituyentes, beneficiarios o similares, por quienes se haya incurrido en cualquiera de las sucursales referidas en este artículo, sea igual o superior al 50% del capital social o de aquel que corresponda a la naturaleza de la sociedad. Cuando la mencionada participación sea inferior al 50%, la tarifa correspondiente a sociedades más 3 puntos porcentuales. Las sociedades exportadoras habituales, así como las que se dediquen a la producción de bienes, incluidas las del sector manufacturero, que posean 50% más de competente nacional y aquellas sociedades de turismo respectivo, conforme lo determine el reglamento de esta ley, que reinviertan sus utilidades en el país, podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a la renta sobre el monto reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos, activos para riesgo, material vegetativo, plantulas y todo insumo vegetal para producción agrícola, acuícola, forestal, ganadera y de florícola, que se utilice para su actividad productiva, así como para la adquisición de bienes relacionados con investigación y tecnología que mejoren la productividad. Las empresas de exportación y explotación de hidrocarburos estarán sujetas al impuesto mínimo establecido para sociedades sobre su base imponible en los términos del inciso primero del presente artículo. Cuando una sociedad otorgue a sus socios, accionistas, partícipes o beneficiarios préstamos de dinero o alguna de sus partes relacionadas, préstamos no comerciales, esta operación se considerará como pago de dividendos, anticipos y por consiguiente la sociedad deberá efectuar la retención correspondiente a la tarifa prevista para sociedades sobre el monto de la operación. Tal retención será declarada y pagada al mes siguiente de efectuada dentro de los plazos previstos en el reglamento y constituirá crédito tributario para las sociedades en su declaración del impuesto a la renta. A todos los efectos previstos en las normas tributarias, cuando se haga referencia a la tarifa del impuesto a la renta de sociedades, entiéndase aquellas señaladas en el primer inciso del presente artículo según corresponda. Impuesto a la renta, único a la utilidad en la enajenación de acciones. Utilidades que perciban las sociedades prevenientes de la enajenación directa o indirecta de acciones u otros derechos representativos de capital que permitan la exploración o similares de sociedades domiciliadas en Ecuador estarán sujetas a un impuesto a la renta único con tarifa progresiva de informidad con la siguiente tabla. Eh, desde, dos, desde 20.000 el 0%, 20.001 a 40.000 2%, 40.001 a 80.000 4%, 80.001 a 16.000 a 160.000 6%, 160.001 a 320.000 8% y 320.001 en adelante el 10%. Las sociedades que tengan la condición de micro y pequeñas empresas, así como pequeñas que tengan condiciones de exportadores habituales, tendrán una rebaja de 3 puntos porcentuales en la tarifa del impuesto a la renta. El artículo 39, ingresos de no residentes. Los ingresos grabables que no residentes que no sean atribuibles
a establecimientos permanentes siempre que no tenga un porcentaje de retención específico establecido en la normativa tributaria vigente, enviados, pagados o acreditados en la cuenta directamente mediante compensaciones o con la medición de entidades financieras u otros intermediarios. Pagarán la tarifa general prevista para sociedades sobre dicho ingreso gravable. Si los ingresos referidos en este inciso son percibidos por personas residentes constituidas o ubicadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición o están sujetas a regímenes fiscales preferentes, se les aplicará una retención a la fuente equivalente a la máxima tarifa prevista para personas naturales. Para efecto de este impuesto, la sociedad domiciliada o el establecimiento permanente en Ecuador, cuyas acciones, participaciones u otros derechos señalados en este artículo fueron enajenados directa o indirectamente, serán sustituidos del contribuyente y con tal será responsable de pago de impuestos y del cumplimiento de sus deberes formales. Cuando se enajenan derechos representativos del capital de una sociedad no residente en Ecuador, que es propietaria directa o indirectamente de una sociedad residente o establecimiento permanente en el Ecuador, se entenderá producida la enajenación indirecta, siempre que hubiera ocurrido de manera concurrente lo siguiente. 1. En cualquier momento dentro del ejercicio fiscal en que se produzca la enajenación, el valor real de los derechos representativos de capital de la sociedad residente o establecimiento permanente en Ecuador representen directa o indirectamente el 20% o más valor real de todos los derechos representativos de la sociedad no residente en Ecuador. 2. Dentro del mismo ejercicio fiscal o durante 12 meses anteriores a la transacción, la enajenación o enajenaciones de derechos representativos de capital de la sociedad no residente, cuya enajenación sea una misma persona natural o sociedad o sus partes relacionadas, correspondan directa o indirectamente a un monto acumulado superior a 300 fracciones básicas desgravadas de impuesto a la renta de personas naturales. Artículo 39.1. La sociedad cuyo capital accionario en un monto menor al del 5% se transfieren a título honoroso a favor de al menos del 20% de sus trabajadores. Este beneficio será aplicable siempre que tales acciones se mantengan en propiedad de los trabajadores. Este beneficio será aplicable siempre que tales acciones se mantengan en la propiedad de los trabajadores, en caso de que dichos trabajadores transfieran sus actividades a terceros, sus acciones a terceros o a otros socios. El beneficio aquí reconocido opera por el tiempo establecido mientras se mantenga o se incremente la proporción del capital social de la empresa a favor de los trabajadores. Artículo 39.2. Distribución de dividendos o utilidades. Los dividendos o utilidades que distribuyen las sociedades residentes o establecimientos permanentes en el Ecuador estarán sujetos en el ejercicio fiscal en que se produzca dicha distribución al impuesto a la renta, conforme las siguientes disposiciones. 1. Se considera como ingreso gravado toda distribución o todo tipo de contribuyente con independencia de su residencia fiscal, excepto la distribución que se haga a una sociedad residente en el Ecuador o a un establecimiento permanente en el país de una sociedad no residente conforme lo previsto con la ley. 2. El ingreso gravado será igual al 40% del dividendo efectivamente distribuido. 3. En caso que la distribución se realice a personas naturales residentes fiscales en el Ecuador,
El ingreso grabado referido en el numeral anterior formará parte de su renta global. Las sociedades que distribuyen dividendos actuarán como agentes de retención del impuesto aplicando una tarifa hasta el 25% sobre dicho ingreso grabado, conforme a la resolución que para el efecto emita el Servicio de Rentas Internas. 4. Las sociedades que distribuyen dividendos a personas naturales o sociedades no residentes fiscales en el Ecuador actuarán como agentes de retención del impuesto aplicando la tarifa general prevista para no residentes en esta ley. 5. En el caso de que la distribución se realice a no residentes fiscales en Ecuador y el beneficiario efectivo sea una persona natural residente fiscal en el Ecuador, se aplicará lo dispuesto en el numeral 3 de este artículo. 6. En el caso de que la sociedad que distribuye los dividendos incumpla el deber de informar sobre su composición societaria, se procederá a la retención del impuesto a la renta sobre los dividendos que correspondan a dicho incumplimiento, con la máxima tarifa del impuesto a la renta aplicable a las personas naturales. Artículo. Exoneración del pago del impuesto a la renta para el desarrollo de inversiones nuevas y productivas. Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código de la Producción, Comercio e Inversiones, así como también las sociedades nuevas que se constituyeren durante el mismo plazo por sociedades existentes con el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, gozarán de una exoneración de pago del impuesto a la renta durante 5 años, contados desde el primer año en el que se generan los ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. Para la aplicación de la exoneración de la norma del pago del impuesto a la renta para el desarrollo de las nuevas inversiones y productivas, los beneficios tributarios descritos en la Ley de Régimen Tributario Interno se aplicarán a todas aquellas empresas que justifiquen los criterios de transparencia y justicia económica. Las nuevas empresas deberán cumplir en lo que corresponda con las obligaciones legales y en general con la normativa vigente de aplicación general. Las sociedades y personas obligadas a llevar contabilidad que venían desarrollando su actividad económica y que realicen nuevas inversiones productivas en los sectores económicos determinados como industria básica, por las que deseen acogerse al beneficio establecido en el artículo 9.2 de la Ley de Régimen Tributario Interno, deberán aplicar la exoneración de manera provisional al valor de las nuevas inversiones productivas mediante alguna de las opciones detalladas a continuación. 1. Diferenciar en su contabilidad los valores de activos, pasivos, ingresos, costos y gastos, utilidades y participación laboral atribuibles a la nueva inversión y producción de acuerdo con las normas contables aplicables. 2. Aplicar el beneficio de manera provisional al valor de las nuevas inversiones productivas calculando de la siguiente manera. Puntos de reducción de la tarifa es igual a la nueva inversión productiva sobre el valor de los activos brutos revelados, y esto se multiplica por la tarifa del impuesto a la renta aplicable a la sociedad. La exoneración está sujeta a control posterior por la autoridad tributaria y no podrá ser mayor al equivalente de 10 puntos porcentuales de la reducción de la tarifa. El Servicio de Rentas Internas de SRI permite a las personas jurídicas presentar el formulario de declaración del impuesto a la renta a sociedades a través de la página web institucional. El Servicio de Rentas Internas de SRI cataloga como beneficiarios de presentar el formulario de declaración del impuesto a la renta de sociedades a las personas jurídicas, públicas y privadas. Requisitos obligatorios. Requisitos para realizar el trámite en línea. Se necesita el número de identificación del contribuyente, así también la clave del acceso a servicios en línea. Otro de los requisitos son los formatos y anexos, formulario 112, y así también formato de declaración del impuesto a la renta a personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad.
¿Cómo hacer? ¿Cómo hago el trámite? El trámite sería de acuerdo al procedimiento que se necesita para llenar el formulario en línea. El primero, ingresar a la página web www.sri.gov.es. 2, ingresar al SRI en línea. 3, ingresar número de identificación y clave. 4, escoger opción declaraciones. 5, elaboración y envío de declaraciones trámite en línea. 6, escoger formularios de rentas sociedades. 7, completar formulario. 8, enviar declaraciones. Gracias.